Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Soy Cristian de Boon y en esta ocasión les voy a hablar sobre el Eyu Porteira. Sin más que decirles, comenzamos. Este Eyu es un Eyu muy importante en todos los terreiros. ¿Por qué? Porque para tener un lugar resguardado, tener un lugar custodiado, tener un lugar asegurado, se suele justamente, y valga la redundancia, hacer aseguranza del Eyu Porteira para proteger los lugares sagrados, en este caso nuestros silé, nuestros templos, de la intrusión o la intromisión de espíritus perturbadores, espíritus oscuros, kiumbas, egunes, etc. Es un Eyu muy importante. A continuación les voy a contar, obviamente, lo que son algunas historias, pero tengan en cuenta que estas historias son generales. Cada Eyu Porteira suele tener una vivencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Con que no todos los Eyu Porteira van a tener la misma historia de vida, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso, les voy a transmitir lo que es una historia o varias en realidad, que tiene que ver con varias encarnaciones de un Eyu Porteira, que son historias generales o que le ocurrieron a él, y bueno, los voy a transmitir con ustedes. Esto transcurre en el antiguo Egipto. Él era un sacerdote del templo de Luxor, el templo de la luz. Él custodiaba lo que eran las entradas, los accesos a este templo. Se aseguraba de que no entren personas maliciosas a hacer daño al templo, por decirlo de alguna manera. Controlaba quién iba a traer las ofrendas, quién venía a venerar, quién venía a atender el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Él custodiaba ese lugar, custodiaba la entrada a este templo. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo, con el tiempo se enferma y él fallece. En el astral, él logra de alguna forma solucionar algunas cosas kármicas, por decirlo de alguna manera. Logra encaminarse más o menos dentro del ámbito, dentro del mundo espiritual. Y una vez que lo logra, reencarna nuevamente. En esa reencarnación él se convierte en un soldado romano. Cuando está encarnado, obviamente hace a todo lo que corresponde a un soldado romano, pero aparte comienza a custodiar las entradas a los templos. Más o menos era la época de la lucha con los bárbaros. Cuando él está custodiando uno de los templos, la ciudad es invadida, y en esa invasión y en el furor de la lucha, por decirlo de alguna manera, él muere. Cuando él fallece, va nuevamente al astral, pero ¿qué ocurre? Él tenía odio, tenía resentimiento, tenía esa necesidad de venganza. Eran todos pensamientos, actitudes y sentimientos que lo que hicieron fue llevarlo a lo más bajo del astral. Dentro de lo más bajo del astral, él comenzó como un periodo de depuración, un periodo de evolución, un proceso por el que él tuvo que pasar para, digamos, pasar al siguiente nivel y vuelve a reencarnar. Cuando él vuelve a reencarnar, reencarna como un sacerdote. Pero él reencarna en la época en que estaban los soldados templarios. Entonces es que él vuelve a ingresar nuevamente, como todavía atraía de su vida pasada este aspecto de guerrero, de soldado. Él ingresa nuevamente en lo que sería la Guardia Templaria. Y comienza la lucha contra los moros, contra los árabes.
ese momento. En esas luchas él se convierte en guardián de lo que es los templos y parte de la frontera. En esa custodia, por decirlo de alguna manera, de la frontera, él es traicionado y muere nuevamente. Pero él seguía teniendo resentimiento, tenía odio, esa necesidad de venganza, todos esos sentimientos que lo vuelven a llevar nuevamente a lo más profundo del bajo astral. Y es ahí donde aparecen los guías de Umbanda, porque tengamos en cuenta que el Exu Porteira y 7 Porteiras pertenecen a lo que sería el Povo de la Calunga, pero al mismo tiempo también comanda en todo lo que son las encrucijadas. Cuando él llega al astral, a lo más bajo del astral, es rescatado por el Payu Mulú, por Exu Caveira y Exu Medianoche, quienes le dan una misión dentro del astral para que él de alguna forma no tenga que volver a reencarnar y pasar por todo lo que pasó y volver a terminar como terminó justamente. Es por eso que se le da la función de custodiar las entradas de los cementerios y aparte las entradas de los templos o lugares sagrados. Exu 7 Porteiras, como le digo, él custodia lo que sería la parte del cementerio, la entrada al cementerio y también lo que serían las entradas a los templos, a los Ile. De obviamente el acceso a espíritus perturbadores, quiumbas, egunes, etc. Entonces eso es el trabajo que tiene él. Ahora, ¿qué ocurre? También está el Exu 7 Porteiras, que es el Exu Porteira con la diferencia de que custodia también el septenario sagrado, tiene la capacidad de abrir 7 portales energéticos, por decirlo de alguna manera. Es como que no solo está limitado a la custodia de las entradas tanto del cementerio como del templo, sino de todos los lugares y todos los templos sagrados. Exu 7 Porteiras, como les digo, y el Exu Porteira son muy importantes dentro de lo que sería nuestro culto, ya que nos brinda, son uno de los Exu más puros, por decirlo de alguna manera. Son de los Exu que irradian más con lo que es, por ejemplo, hay algunas personas que tienen el Eguá en la puerta, tienen a lo que se Yubará en las puertas custodiando, y bueno, es lo que más está conectado con esa energía también, por decirlo de alguna manera. Es uno de los Exu más puros, es uno de los Exu que tienen una función más ancestral también. Como les digo, si bien la historia que yo les conté es una historia general que contó un Exu Porteira, no todos van a tener la misma historia, pero más o menos van a tener ciertas similitudes que nos van a indicar justamente que pasaron por encarnaciones o por procesos muy parecidos, pero no precisamente el mismo, ya que cada Exu, cada Pombagira, cada caboclo tienen una vivencia en particular y las historias no se comparten. Esto es simplemente una historia que yo les compartí sobre un Exu Porteira que lo contó y se lo transmito. Pero sepan que en todo templo, en toda casa religiosa, hay alguna aseguranza, ya sea de Exu Porteira o de Exu 7 Porteiras, que está custodiando la entrada del templo. Es muy importante tenerlo, ya que gracias a ellos es que no ingresan quiumbas, ni egunes, ni espíritus perturbadores o espíritus del bajo astral que vienen a perturbar o alterar la energía del templo. Son muy importantes este tipo de Exu. Y básicamente, como les digo, él trabaja también en lo que sería la apertura de cualquier centro energético. También desbloquea
al desbloquear distintos portales energéticos, también hace como una suerte de abre caminos. Sería como una suerte de destrancarrúas, para que se den una idea más o menos. Pero, como les digo, también desbloquea lo que son, ya sean chakras, o desbloquea o destranca justamente caminos que tengan bloqueado las personas, porque trabaja dentro de lo que es este septenario. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que si bien es un Eshu que abre un montón de puertas, que desbloquea caminos, también es un Eshu que de alguna forma exige responsabilidad, exige respeto, exige compromiso, exige que uno siga ciertos lineamientos de ética, de moral, de orden dentro de lo que es el templo. Como les digo, hay un punto que dice: sin Eshu no se hace nada. Bueno, sin este Eshu no se hace nada justamente. Y bueno, podría decirle más cosas. Algunas de las cosas que quizás, sé que algunas cosas me puedo estar olvidando, pero hay otras cosas que, por ejemplo, que si bien abre y cierra portales energéticos, también hace lo mismo dentro del ser humano. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque así como abre y cierra portales y también desbloquea cosas dentro del ser humano, puede desbloquear también cosas malas dentro del ser humano. Puede sacar lo peor de uno también, así como puede sacar lo mejor de uno. Pero generalmente depende también de la persona lo que él desbloquee o lo que esa persona tenga guardado dentro suyo. ¿Me explico? Entonces, es un Eshu, como les digo, muy importante, que complementa también muy bien con la Pombayira 7 llaves. No voy a hablar obviamente de esta Pombayira en este video. No voy a hablar tampoco del Eshu 7 llaves, que también lo está, que complementa justamente con esta Pombayira. Pero bueno, sepan que todo jefe que tenga un terreiro es muy probable, como les dije anteriormente, que tenga una aseguranza dedicada a Eshu Porteira o a Eshu 7 Porteiras, ya sea de manera total o parcial, pero que lo tienen, porque es muy importante de tener el templo para la custodia y para que oficie de guardián del lugar sagrado. Así que sin más que decirles, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en los próximos capítulos. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos estamos viendo. Soy Cristian de Boon. Chau, chau.